Mateo siempre había sido un niño distinto. A sus 10 años, comprendía el peso de la responsabilidad más de lo que muchos adultos podían imaginar. Desde la muerte de su padre, un trabajador en una fábrica cercana que perdió la vida en un accidente laboral, Mateo había asumido, en su pequeño corazón, que él debía ser el hombre de la casa. Sabía que su madre, Ana, lo necesitaba, y aunque era solo un niño, sentía la necesidad de hacer todo lo posible para aliviar su carga. Vivían en un barrio pobre, uno donde las casas eran viejas y necesitaban reparaciones constantes, pero los dueños no podían permitirse el lujo de arreglarlas. Las calles de tierra se llenaban de charcos cada vez que llovía, y el barro se volvía espeso, dificultando el paso. Pero Mateo no se quejaba. A menudo ayudaba a su madre en las tareas de la casa y cuidaba de su hermano menor, Diego, mientras Ana trabajaba en varios empleos para mantener a la familia. Ana se levantaba todos los días antes del amanecer, preparando un desayuno modesto para sus hijos antes de salir a limpiar casas en el centro de la ciudad. A veces, trabajaba hasta tarde en la noche en una fábrica local, empaquetando productos en largas jornadas agotadoras. Su cuerpo mostraba las huellas de tantos años de sacrificio, manos ásperas, la espalda encorvada y un cansancio constante que no desaparecía. Pero a pesar de todo, siempre mantenía una sonrisa para sus hijos, y cuando los veía dormir en su pequeña habitación, sabía que todo valía la pena. Mateo era consciente de todo lo que su madre hacía por ellos. No era un niño que pidiera juguetes o ropa nueva, comprendía demasiado bien que su familia no podía permitírselo. A menudo, observaba a los otros niños de su escuela que vivían en mejores condiciones, con envidia, pero nunca lo admitía. Sabía que su realidad era diferente. Mientras sus compañeros hablaban de sus juguetes y viajes familiares, Mateo se mantenía en silencio, pensando en cómo ayudar más a su madre. Una tarde, mientras jugaba con su hermano en el pequeño patio detrás de la casa, sintió un dolor agudo en el abdomen. Al principio, pensó que se trataba de algo pasajero. Había estado corriendo mucho y supuso que tal vez se había esforzado demasiado. Sin embargo, cuando el dolor volvió una y otra vez, cada vez con más intensidad, comenzó a preocuparse. En lugar de contarle a su madre, decidió aguantar. Sabía que Ana ya tenía suficientes problemas, y no quería añadir más a su lista. Pero el dolor no desaparecía. En las noches, mientras intentaba dormir, sentía que su estómago ardía, y a veces despertaba llorando en silencio para no preocupar a su madre. A medida que pasaban los días, el dolor se volvía cada vez más insoportable. Ana, que conocía a sus hijos mejor que nadie, comenzó a notar que Mateo no era el mismo de siempre. Aunque él intentaba actuar con normalidad, sus gestos de incomodidad eran evidentes. Comía menos, no jugaba con la misma energía y, en más de una ocasión, lo encontró doblado de dolor cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Una tarde, mientras cenaban la simple sopa que Ana había preparado con lo poco que quedaba en la despensa, Mateo no pudo más. El dolor lo atravesó como un relámpago y, sin previo aviso, se desplomó sobre la mesa. Ana dejó caer su cuchara, el pánico llenando su rostro mientras corría hacia él. «Mateo, ¿qué te pasa?», preguntó con desesperación, tomando a su hijo en brazos. Mateo no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se agarraba el estómago con ambas manos, retorciéndose de dolor. Ana sabía que algo estaba muy mal. Sin pensarlo dos veces, corrió al teléfono y llamó a Rosa, su vecina y amiga más cercana. Rosa no dudó en ofrecerle su coche para llevar a Mateo al hospital más cercano. Durante el trayecto, el pequeño gemía de dolor en el asiento trasero, mientras Ana intentaba contener las lágrimas. Sentía una mezcla de culpa y miedo. ¿Cómo no había notado antes que su hijo estaba tan mal? ¿Por qué no le había prestado más atención? Pero no había tiempo para lamentaciones. Lo único que importaba ahora era que Mateo recibiera la atención médica que necesitaba. Cuando llegaron al hospital, la situación ya era crítica. Una enfermera los atendió rápidamente y llevó a Mateo a una sala de urgencias. Ana y Rosa esperaban en la sala, con el corazón en un puño. Ana no dejaba de morderse las uñas, nerviosa y agotada. Las luces blancas y frías del hospital hacían que todo pareciera aún más desesperado. Pasaron casi 2 horas antes de que el médico regresara con los resultados. Su rostro, serio y grave, indicaba que no traía buenas noticias. «Su hijo tiene una apendicitis aguda», dijo el doctor, con una expresión severa. «Necesitamos operarlo de inmediato». Ana sintió que las fuerzas la abandonaban por un momento. Apenas podía procesar lo que el médico le estaba diciendo. Sabía que una operación de urgencia era algo que no podrían costear, y el temor de perder a su hijo por no poder pagar la cirugía comenzó a apoderarse de ella. «¿Cuánto costará?»,
Preguntó con voz temblorosa, sabiendo que la respuesta no sería alentadora. El médico evitó mirarla directamente a los ojos. El hospital requiere un depósito inicial antes de proceder con cualquier cirugía. Sin el pago, no podemos avanzar. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que no tenía el dinero. Ni siquiera tenía una pequeña fracción de lo que se requería. No tenía a quien acudir, no había ahorros, no había nadie que pudiera ayudarla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras miraba a Rosa en busca de algún tipo de esperanza. Pero Rosa, a pesar de ser una amiga leal, tampoco tenía los medios para ayudarla en una situación tan desesperada. «No puede ser», murmuró Ana. «No puede ser que el bienestar de mi hijo dependa de un pago que no puedo hacer». El médico se mantuvo en silencio por unos segundos antes de decir: «Entiendo su situación, señora, pero estas son las reglas del hospital. Hay muchas familias en situaciones similares, y si hacemos excepciones, no podríamos seguir funcionando». Ana quería gritar, quería exigir que salvaran a su hijo, pero sabía que eso no cambiaría las reglas del hospital. Su rabia se mezclaba con la impotencia, y las lágrimas seguían cayendo, sin control. Fue en ese momento cuando apareció un nuevo personaje en escena, alguien que cambiaría el destino de la familia de Ana y Mateo para siempre. Un cirujano alto, con una expresión amable pero decidida, se acercó a Ana después de escuchar la conversación. El doctor Santiago, uno de los cirujanos más respetados del hospital, había escuchado lo suficiente como para entender lo que estaba sucediendo. No era ajeno a estas situaciones. Demasiadas veces había visto a familias desesperadas que no podían pagar por la atención médica que sus seres queridos necesitaban. Pero esta vez, algo en la mirada de Ana lo conmovió profundamente. Santiago se acercó a Ana con una calma y serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que la mujer estaba viviendo. «¿Me permite hablar con usted por un momento?», preguntó Santiago en voz baja, señalando un rincón más apartado de la sala. Ana lo siguió, temblando, sin saber qué esperar. Santiago la miró a los ojos y dijo con voz firme pero compasiva: «Sé que está pasando por un momento muy difícil, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Voy a operar a su hijo, no importa si no pueden pagar el depósito ahora. Lo importante es que lo salvemos. El resto lo resolveremos después». Ana lo miró, completamente atónita. Las lágrimas que hasta ese momento habían sido de desesperación ahora eran de alivio. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué haría algo así?», preguntó, tratando de no llorar de nuevo. Santiago le dedicó una sonrisa cálida, de esas que parecían iluminar incluso los momentos más oscuros. «Porque soy médico», dijo simplemente. «Mi deber es salvar vidas, no preguntar si alguien puede o no pagar». Ana sintió que las fuerzas regresaban a su cuerpo. Quiso abrazar al doctor, pero sabía que había más trabajo por hacer. Santiago rápidamente organizó todo para llevar a Mateo al quirófano. A pesar de las miradas de desaprobación de algunos miembros del personal, estaba decidido a hacer lo correcto. El quirófano estaba lleno de tensión mientras Santiago y su equipo se preparaban para la cirugía. Sabían que cada minuto contaba. La apendicitis de Mateo había avanzado peligrosamente, y la posibilidad de una peritonitis era alta. Pero Santiago no era un cirujano cualquiera. Tenía una reputación impecable por su habilidad y su calma bajo presión. El ambiente en la sala de operaciones era tenso, pero profesional. Santiago se concentró en cada paso, sabiendo que no había margen de error. Su equipo confiaba en él, pero también sabía que operar sin la autorización del hospital podía traer graves consecuencias para todos. Sin embargo, nadie lo mencionó. Sabían que Santiago estaba tomando una decisión valiente, una decisión basada en la ética más que en las reglas. Después de varias horas de trabajo meticuloso, Santiago finalmente removió el apéndice inflamado de Mateo. Había sido un procedimiento delicado, pero todo había salido bien. Santiago miró el monitor y confirmó que los signos vitales de Mateo eran estables. Había hecho su trabajo. Mientras tanto, en la sala de espera, Ana no podía dejar de caminar de un lado a otro. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y su mente no podía dejar de pensar en las peores posibilidades. Rosa intentaba consolarla, pero sabía que, hasta que no vieran a Mateo fuera de peligro, no habría palabras que la tranquilizaran. Finalmente, Santiago salió del quirófano, con la bata aún puesta y una expresión serena en el rostro. Ana corrió hacia él, esperando escuchar las palabras que tanto deseaba. «La operación fue un éxito», dijo Santiago, sonriendo levemente. «Mateo está fuera de peligro». Ana sintió como su cuerpo se relajaba por completo, como si una enorme carga hubiera sido levantada de sus hombros.
Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. No sé cómo agradecerle, dijo Ana, tomando la mano de Santiago entre las suyas. Usted ha salvado a mi hijo. Santiago, siempre humilde, solo asintió. Hice lo que tenía que hacer. Ahora, Mateo necesita descansar y recuperarse. Estará bien, señora. A pesar de que Santiago había salvado la vida de Mateo, sabía que no había escapado de las consecuencias de sus acciones. Operar sin el pago previo requerido iba en contra de las políticas del hospital, y aunque había hecho lo correcto desde el punto de vista moral, el sistema en el que trabajaba no siempre valoraba la ética por encima de las finanzas. Unos días después de la operación, Santiago fue llamado a la oficina del director del hospital. El director, un hombre conocido por su enfoque frío y calculador, lo recibió con una expresión de desaprobación. Doctor Santiago, hemos sido informados de que realizó una cirugía sin el pago previo requerido, comenzó el director, mirando los papeles en su escritorio. Santiago se mantuvo tranquilo. Sabía que había hecho lo correcto, y no se arrepentía. El niño estaba en una situación crítica, respondió Santiago con calma. No podía quedarme sin hacer nada. Si no hubiera operado a tiempo, habría muerto. El director lo miró con frialdad, claramente poco impresionado por su argumento. Eso no cambia las reglas, doctor. Este hospital tiene políticas muy claras, y no podemos permitir que se realicen excepciones. Si lo hacemos, corremos el riesgo de que todo el sistema colapse. Santiago sabía que el director no cambiaría de opinión. Había trabajado en ese hospital durante años, pero ahora comprendía que, a pesar de sus habilidades y dedicación, no era intocable. Lamentablemente, vamos a tener que prescindir de sus servicios, dijo el director, sin mostrar ningún signo de remordimiento. Santiago aceptó la noticia con dignidad. Sabía que esto podía pasar, pero no se arrepentía de nada. Había salvado una vida, y para él, eso era lo más importante. Después de ser despedido, Santiago se encontró en una situación difícil. Aunque era un cirujano altamente calificado y respetado, encontrar un nuevo trabajo no sería fácil, especialmente en una ciudad donde las oportunidades para profesionales médicos estaban limitadas. Además, su despido del hospital había manchado ligeramente su reputación, y sabía que explicar las circunstancias exactas de su salida complicaría aún más las cosas. Santiago vivía solo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Sus padres habían fallecido hacía años, y no tenía una familia propia. Durante los primeros días después de su despido, se sentía perdido, sin saber qué hacer. Había dedicado su vida a la medicina, y ahora, de repente, se encontraba sin empleo y sin dirección. Buscó oportunidades en otros hospitales y clínicas, enviando su currículum y participando en entrevistas, pero la sombra de su despido seguía persiguiéndolo. Aunque muchos respetaban su habilidad como cirujano, el hecho de que hubiera desobedecido las reglas del hospital preocupaba a algunos posibles empleadores. Santiago comenzó a sentir la frustración y el cansancio de no poder continuar con su pasión. Ana, que no había dejado de pensar en el doctor que había salvado a su hijo, intentó ponerse en contacto con Santiago para agradecerle nuevamente. Sin embargo, no sabía cómo localizarlo. Había escuchado rumores de que había sido despedido del hospital, y esto la llenó de una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que Santiago había arriesgado mucho por salvar a Mateo, y ahora parecía que había pagado un precio muy alto por su generosidad. A medida que los días pasaban, Santiago se fue adaptando a su nueva realidad. Aunque era difícil, no perdió la esperanza de que, en algún momento, todo se resolvería. No era la primera vez que enfrentaba dificultades en su vida, y sabía que, con perseverancia, encontraría una salida. Mientras tanto, Mateo seguía recuperándose poco a poco. Aunque la cirugía había sido un éxito, aún tenía un largo camino por recorrer antes de estar completamente sano. Ana cuidaba de él en casa, asegurándose de que siguiera todas las indicaciones médicas al pie de la letra. Durante las primeras semanas, Mateo tuvo que permanecer en reposo absoluto. No podía salir a jugar con su hermano ni asistir a la escuela, lo que lo frustraba enormemente. Pero a pesar de su impaciencia, Mateo sabía que estaba vivo gracias al doctor Santiago, y eso lo hacía sentirse agradecido. Ana, por su parte, estaba cada vez más preocupada por el futuro. Aunque Mateo estaba mejorando, las cuentas médicas seguían acumulándose, y no sabía cómo iba a pagarlas. A pesar de que el doctor Santiago había operado a su hijo sin cobrarle, el hospital aún esperaba recibir su dinero. Ana pasaba noches sin dormir, intentando encontrar una manera de salir de esa situación, pero las respuestas no llegaban. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena, escuchó a Mateo hablar sobre el doctor Santiago. «Mamá,
¿Cuándo vamos a ver al doctor otra vez? Quiero agradecerle por salvarme la vida. Ana se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir. Sabía que Santiago había sido despedido, y no estaba segura de si podrían volver a verlo. Pero también sabía que su hijo tenía razón. Debían encontrar una manera de agradecerle al hombre que había arriesgado todo por ellos. Fue en ese momento cuando Ana decidió que debía hacer algo. No tenía mucho dinero, pero lo que sí tenía era el apoyo de su comunidad. Comenzó a hablar con sus vecinos, compartiendo la historia de lo que había sucedido en el hospital. Pronto, toda la comunidad se enteró de la generosidad de Santiago y comenzaron a organizarse para encontrar una manera de ayudarlo. Unos días después, Santiago comenzó a notar algo extraño. Vivía en una zona modesta de la ciudad, donde los coches lujosos rara vez se veían. Sin embargo, aquella mañana, varios vehículos elegantes comenzaron a aparcar frente a su edificio. Santiago, intrigado y desconcertado, observaba desde su ventana cómo hombres vestidos de traje bajaban de los coches y se dirigían hacia la puerta de su edificio. Sin saber qué esperar, Santiago decidió salir para averiguar qué estaba ocurriendo. Al llegar a la entrada, uno de los hombres, un hombre mayor con canas bien peinadas y una actitud respetuosa, se le acercó. ¿Es usted el doctor Santiago?, preguntó el hombre con una sonrisa. Santiago asintió, sin entender aún de qué se trataba todo aquello. Venimos a entregarle algo, dijo el hombre, extendiendo una carta sellada. Santiago tomó la carta con curiosidad, y al abrirla, quedó atónito. Dentro de la carta había una oferta de trabajo en uno de los hospitales privados más prestigiosos del país, junto con una compensación económica que superaba cualquier cosa que él hubiera esperado. El hospital había oído hablar de su caso y estaba interesado en ofrecerle una posición destacada en su equipo quirúrgico. Santiago no sabía qué decir. Durante semanas había estado buscando empleo sin éxito, y ahora, de repente, se le presentaba una oportunidad que nunca habría imaginado. Los hombres que le entregaron la carta lo felicitaron antes de marcharse, dejando a Santiago solo en la entrada de su edificio, con la carta en las manos y una sensación de asombro. La noticia del nuevo trabajo de Santiago se esparció rápidamente. Ana se enteró poco después, y no pudo contener su alegría. Sabía que el doctor merecía cada reconocimiento y recompensa que recibiera. Para ella, Santiago no solo había sido el salvador de su hijo, sino también un ejemplo de compasión y humanidad. Mientras tanto, Mateo continuaba mejorando. A medida que se recuperaba, no dejaba de hablar de cómo quería convertirse en médico algún día, inspirado por el doctor que le había salvado la vida. Ana sonreía cada vez que escuchaba a su hijo hablar de su futuro con tanto entusiasmo, sabiendo que habían superado un obstáculo monumental. La comunidad también se unió para celebrar la historia de Santiago. Habían comenzado a verlo como un héroe local, alguien que había arriesgado su carrera por hacer lo correcto. Muchas familias, inspiradas por su historia, comenzaron a ayudarse mutuamente de manera más desinteresada, creando un sentido de solidaridad que no había existido antes. Por su parte, Santiago comenzó su nuevo trabajo en el hospital privado con la misma humildad y dedicación que siempre había tenido. Aunque las condiciones eran mucho mejores que en su empleo anterior, nunca olvidó lo que había aprendido durante su tiempo en el hospital público. Continuó tratando a cada paciente con la misma compasión, independientemente de su situación financiera. Los médicos y el personal de este nuevo hospital lo admiraban por su ética y su inquebrantable compromiso con sus pacientes. Un día, mientras Santiago terminaba una cirugía complicada, una de las enfermeras le comentó que una familia que había conocido en su antiguo hospital estaba pidiendo verlo. Era Ana, junto a Mateo y su hermano menor, Diego. Mateo, completamente recuperado y lleno de vida, llevaba una gran sonrisa en su rostro. Ana, con lágrimas de gratitud en sus ojos, le agradeció una vez más por haber salvado la vida de su hijo. Santiago sonrió, contento de ver que Mateo no solo estaba sano, sino también lleno de energía y esperanza para el futuro. Mateo, quien apenas podía contener su entusiasmo, le dijo a Santiago que había tomado una decisión muy importante: quería ser médico como él cuando creciera. Sus ojos brillaban con determinación mientras contaba cómo soñaba con ayudar a otros de la misma manera en que Santiago lo había ayudado a él. Santiago, conmovido por las palabras del niño, le puso una mano en el hombro y le dijo con una sonrisa: «Estoy seguro de que serás un gran médico, Mateo. Tienes el corazón y la dedicación para hacerlo. No dejes que nada te detenga». A lo largo de los meses, Santiago se convirtió en una figura aún más destacada en el hospital. No solo era respetado por sus habilidades quirúrgicas, sino también por su disposición a ayudar a todos los pacientes, sin importar su origen o situación.
Su historia de sacrificio y dedicación lo convirtió en una inspiración para los jóvenes médicos y enfermeras que trabajaban junto a él. Para muchos, Santiago representaba lo mejor de lo que significaba ser médico, una verdadera vocación al servicio de los demás. Mientras tanto, Ana y Mateo seguían adelante con sus vidas. Aunque las dificultades financieras no desaparecieron por completo, su situación mejoró gradualmente. Ana encontró un empleo más estable, y Mateo, con el tiempo, volvió a la escuela, decidido a cumplir su sueño de convertirse en médico. Su familia nunca olvidó lo que el doctor Santiago había hecho por ellos, y esa gratitud les dio fuerza para superar los desafíos que enfrentaron. La comunidad, que en su momento había enfrentado tantas dificultades, también floreció. La historia de Santiago recordó a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la bondad pueden iluminar el camino. Las personas comenzaron a ayudarse mutuamente de manera más desinteresada, inspirados por el ejemplo del doctor. Los vecinos se unieron en un esfuerzo colectivo por mejorar sus vidas, sabiendo que podían contar unos con otros en tiempos de necesidad. Con el paso de los meses, las vidas de todos los involucrados comenzaron a mejorar. Santiago se convirtió en una figura destacada en su nuevo hospital, ganándose el respeto no solo por su habilidad como cirujano, sino también por su ética inquebrantable. Aunque ahora trabajaba en un entorno más lujoso, nunca perdió su conexión con la comunidad que había dejado atrás. Ana, por su parte, continuó trabajando para mantener a su familia, pero ahora lo hacía con una renovada esperanza. Sabía que la vida era impredecible, pero también sabía que había bondad en el mundo, y que, a veces, las personas que menos esperabas podían cambiar tu vida de maneras inimaginables. Mateo, mientras tanto, seguía soñando con su futuro como médico. Aunque sabía que la carrera sería larga y difícil, estaba decidido a hacer todo lo posible para alcanzar su objetivo. La historia de cómo el doctor Santiago le había salvado la vida se convirtió en su principal fuente de inspiración, y cada día se esforzaba por ser mejor, con la esperanza de algún día devolver el favor. La comunidad, que antes estaba sumida en dificultades, también cambió para mejor. Las personas comenzaron a ayudarse unas a otras más desinteresadamente. La historia de Santiago, Ana y Mateo se convirtió en un símbolo de superación y de que los actos de bondad no solo benefician a quienes los reciben, sino que también tienen un impacto en toda la comunidad. Con el paso de los años, Santiago siguió ejerciendo la medicina, dejando una huella profunda en las vidas de quienes conocía. Aunque su vida cambió radicalmente después de aquella cirugía de urgencia, nunca se arrepintió de haber tomado la decisión de operar a Mateo sin esperar el pago. En lugar de ello, encontró en esa experiencia una fuente de fortaleza y un recordatorio constante de que, al final del día, lo más importante no era el dinero, sino las vidas que podía salvar. Mateo, por su parte, creció con esa misma filosofía. Con el tiempo, se graduó de la escuela secundaria y decidió seguir la carrera de medicina, tal como había prometido. Siempre recordaba las palabras de Santiago y se comprometió a ser el tipo de médico que antepone a sus pacientes por encima de todo. La historia de cómo fue salvado por un cirujano desinteresado nunca lo abandonó, y se convirtió en su motivación para seguir adelante, incluso cuando los estudios se volvían difíciles. Con los años, la vida de Mateo se convirtió en un reflejo del sacrificio y la bondad que Santiago había mostrado aquel día en el quirófano. Se convirtió en un médico dedicado, siguiendo los pasos de su héroe, salvando vidas y marcando la diferencia en la vida de sus pacientes. Cada vez que operaba, pensaba en Santiago, y en cómo una decisión valiente había cambiado no solo su vida, sino la de su familia y su comunidad. Ana también encontró una paz renovada en su vida. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ya no estaba tan preocupada por el futuro. Mateo había logrado superar las dificultades de su infancia, y ahora, como médico, estaba ayudando a otras personas a encontrar la esperanza, del mismo modo en que Santiago lo había ayudado a él. Santiago, por su parte, continuó trabajando en el hospital, no por reconocimiento o riqueza, sino por la satisfacción de saber que, en el corazón de todo lo que hacía, estaba el deseo de ayudar a los demás. Su historia fue contada una y otra vez en la comunidad, convirtiéndose en un recordatorio de que, en los momentos de mayor dificultad, siempre hay una opción para hacer el bien. Con el tiempo, Santiago y Mateo siguieron caminos paralelos en la medicina, aunque nunca olvidaron los momentos críticos que los unieron para siempre. Su historia se convirtió en una leyenda local, un símbolo de cómo un acto de bondad, realizado sin esperar nada a cambio, puede desencadenar una cadena de cambios positivos que trascienden generaciones. Y así, la historia de Santiago, Ana y Mateo fue un testamento de que, en un mundo a menudo regido por reglas rígidas y políticas implacables, siempre hay espacio para la compasión, la generosidad y la valentía.